Bendecido día del Señor para todos. Gracias. Bueno, seguimos con esta segunda parte sobre el diaconado. Ya estamos a mitad de camino, nos queda una más después de esto. Y hoy vamos a hablar de los requisitos de los diáconos. Pero recordemos primero un poquito lo que vimos el domingo pasado del libro de Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 7, donde se nos habla del origen del diaconado y su propósito, cómo es que surgió el diaconado en la iglesia, qué función deben tener los diáconos en la Biblia, o sea, para qué se creó el diaconado. Y lo que habíamos visto es que la Biblia establece que en la iglesia hay dos oficios que tienen que ver con el liderazgo, que son el de ancianos y el de diáconos, que en realidad ese liderazgo consiste en servicio. Y de hecho la palabra diácono significa siervos, porque por un lado vemos que hay dos tipos de ministerios, dos tipos de servicios en la iglesia. Por un lado está el ministerio de los ancianos, el ministerio pastoral, que consiste en el servicio de la palabra, el ministerio de la palabra. Y los apóstoles mismos decían que el deber de ellos y de los ancianos era dedicarse lleno a servir la palabra y a la oración. Y ese es el deber de los ancianos de la iglesia. Pero después están los diáconos, que son otra clase de siervos y que se dedican al servicio, literalmente ahí en Hechos, el servicio de las mesas, que era tanto servir alimentos a los necesitados, a las viudas, pero también era la idea de administrar los recursos de la iglesia para satisfacer las necesidades de cada miembro de la iglesia según la necesidad de cada uno. Entonces, los diáconos tienen como función servir a la iglesia para suplir las necesidades físicas, materiales de los miembros de la iglesia, acorde a la necesidad de cada uno. Entonces, ese es el propósito que veíamos que tienen los diáconos. Hoy vamos a ver los requisitos más a fondo. Ya en Hechos se nos hablaba un poco de esto. En la iglesia, era el deber de la iglesia elegir candidatos al diaconado y presentarlos a los ancianos. En aquel entonces, en ese momento, en Jerusalén, esos eran los apóstoles. Y ellos, cuando aprobaran esa candidatura al diaconado, impondrían las manos para ordenar a los diáconos, ¿sí? Se los ordenaba también con una imposición de manos. Y allí los apóstoles, guiando a la iglesia, les indican cuáles son los requisitos que Dios había establecido para el diaconado. Básicamente, que debían buscar en la iglesia personas que fuesen llenas del Espíritu Santo y de sabiduría y que tuviesen buen testimonio. Así es que vemos que los requisitos que debemos buscar tienen que ver con cuestiones espirituales, no tanto con habilidades. Hoy vamos a ver de lleno otro pasaje de la Escritura que nos habla exclusivamente de los requisitos de los diáconos, y vamos a ver que se enfatiza esta idea de que deben ser requisitos de tipo espiritual. No estamos buscando gente carismática, que tenga buena labia, que sea, no sé, que llegue fácil a las personas, que sea muy sociable, no sé, que tenga un título en relaciones públicas o en administración, que no viene mal, de hecho, es útil, pero en realidad lo que se busca, por orden de Dios, son cuestiones espirituales. Entonces vamos a ver esos requisitos que Dios ha establecido en su palabra. Vamos a la primera epístola a Timoteo, primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 8 al 13. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 8 al 13. Así dice la palabra de Dios. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia,
y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Este pasaje lo vamos a analizar dividiéndolo en 5 fracciones, prácticamente vamos a ir versículo por versículo, excepto una parte. Lo primero que vemos en el versículo 8 es el carácter y la vida cristiana como un requisito. Los diáconos deben tener un carácter cristiano, el carácter de Cristo, y llevar una vida cristiana. En el versículo 9 se nos habla de la sana doctrina en relación al diaconado. ¿Qué lugar tiene la sana doctrina en el servicio de los diáconos? El versículo 10 nos habla de que estos diáconos deben ser aprobados por la iglesia y los ancianos. En el punto 4, que sería el versículo 11, vemos un tema que vamos a analizarlo, que tiene que ver con... Es un tema que está a debate según quién analiza el versículo, pero se puede hablar de diaconisas o de las esposas de los diáconos. Así que vamos a hablar de esas cosas, de las diaconisas y las esposas de los diáconos. Y por último, en los versículos 12 y 13, se nos habla de que estos diáconos deben tener un buen testimonio familiar. Para entender un poco el pasaje que estamos leyendo, tenemos que tomar en cuenta el contexto en el que se encuentra. En la epístola que Pablo le escribe a Timoteo, se le escribe en una situación muy particular. Timoteo es uno de los colaboradores más jóvenes que tuvo Pablo, ha sido su discípulo y ha sido su colaborador en las misiones, y llegado cierto tiempo, Pablo lo deja a cargo de la iglesia en Éfeso, que supervise la iglesia en Éfeso. Es decir, que Timoteo cumple una función pastoral, una función de anciano u obispo de la iglesia en Éfeso. Y a todo esto Pablo le encomienda esa tarea porque en Éfeso ya habían empezado a surgir falsos maestros que estaban trayendo problemas en la iglesia. Particularmente tenían un efecto nocivo en las viudas de la iglesia. Por eso es que Pablo lo envía a Timoteo a dirigir la iglesia en Éfeso, poner orden, y le encomienda, le escribe esta carta dándole algunas indicaciones para que sepa cómo llevar adelante la obra. De hecho, 1 Timoteo capítulo 1 versículos 3 y 4 nos dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. O sea, en su momento, Timoteo es enviado por Pablo a hacerse cargo de la iglesia en Éfeso para contrarrestar la falsa doctrina y poner orden en la iglesia. Y esta carta tiene como propósito reafirmar ese deber. Más adelante, después de este pasaje, en el capítulo 3, pero en los versículos 14 y 15 se nos dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Por eso Pablo le escribe esto a Timoteo, para que sepa cómo conducirse y guiar a la iglesia, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ahora, si eso es así, el ministerio de la iglesia y los ministros de la iglesia, los oficiales de la iglesia, sean ancianos o diáconos, deben fundamentar su ministerio en la verdad, que es la palabra que Dios ha revelado en las Sagradas Escrituras, por medio de sus profetas y apóstoles, y que tenemos hoy allí preservadas en la Biblia. Es decir que acá encontramos el sentido de por qué Pablo da estos requisitos. Él quiere guiar a Timoteo para que si mismo él pueda guiar a la iglesia, para que el ministerio sea en orden, para que la iglesia funcione ordenadamente, fundamentada en la verdad.
Teniendo eso en cuenta, podemos entender mejor lo que nos indica acá. ¿Cómo deben ser los diáconos? Y en esto hay que enfatizar algo. Estos requisitos que ordena la Biblia, que se deben buscar, que como iglesia debemos buscar en alguien para el diaconado, son requisitos dados por Dios. Dios no nos deja librados a nuestra propia opinión, a nuestra propia prudencia, sino que Él nos guía con su palabra, con su Espíritu Santo, que inspiró las Escrituras, y nos indica, Cristo, que es el Señor de la iglesia, a través de su Espíritu Santo, nos indica qué requisitos debemos buscar en los diáconos. Es muy importante que nos guiemos por estos requisitos y no por otras cosas. Lo primero que vemos entonces es que los diáconos deben tener un carácter y una vida cristianos. El carácter de los diáconos debe reflejar el carácter de Cristo, y la vida cotidiana de los diáconos debe ser una vida íntegramente cristiana. Versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y acá podemos pensar en tres cualidades. Deben ser honestos, deben tener dignidad y deben tener templanza. La templanza es el dominio propio. Lo primero que se dice es que deben ser honestos y sin doblez, o sea, personas dignas. No personas inconstantes, no personas que a unos le dicen una cosa y a otro hermano le dicen otra, sino que sean totalmente íntegros de un mismo discurso, sin doblez. Que sean la misma persona en todos lados, con todos. No un hipócrita. Una persona transparente, íntegra, intachable y honesta. Se supone que los diáconos deben ser personas de confianza, porque van a servir a la iglesia y la iglesia va a depender de ellos. La iglesia necesita confiar en sus diáconos. Pero para poder confiar, la persona tiene que ser confiable. Una persona que es deshonesta, que cambia su discurso según la conveniencia propia en la situación, no te da confianza, no te inspira esa confianza. Entonces debemos buscar personas que hablen la verdad en amor, personas que sean íntegras. La Biblia nos enseña que el hombre justo es aquel que incluso está dispuesto a cumplir con un juramento que ha hecho, aún si después eso implica algo que va en su propio detrimento, que lo puede perjudicar, pero no busca su propia gloria, sino que es una persona recta que dio su palabra, va a cumplirla. Por más que quizás en la situación eso implique de alguna manera perjudicar su propia gloria o sus propios intereses personales o egoístas. Los diáconos deben ser personas justas. Y tiene sentido porque si bien son siervos, y muchas veces estos siervos pueden pasar desapercibidos, pero generalmente los diáconos son siervos que están muy a la vista. La iglesia los ve y los toma como ejemplos. Ve su vida y sigue el ejemplo de esa vida. Imagínense si un diácono resultara ser un estafador. ¿Qué pensarían otros hermanos? Pueden pasar dos cosas. Que alguien diga, bueno, si él lo hace, yo también lo puedo hacer. Sigue el mal ejemplo. O bien, alguien puede decir, che, pero eso está mal, eso es hipócrita. Y puede desilusionarse de Dios y de su palabra por el mal testimonio de una persona visible, muy visible en la iglesia, un siervo que tiene una tarea que todos ven. Entonces, debemos buscar personas que sean honestas y rectas, sin doblez. Asimismo, estas personas, además de ser honestas y dignas, deben tener templanza, es decir, dominio propio. ¿Dónde lo vemos a esto? Cuando nos dice que no deben ser dados a mucho vino ni codiciosos de ganancias deshonestas. No es una persona que sea impulsiva o que pierda rápidamente el control porque otras cosas lo dominan. Acá, cuando habla de no dado al mucho vino, está hablando de mucho más que
que no se emborrache. Obviamente, no tiene que ser alcohólico, pero va más allá de eso. Tiene que ser una persona que pueda tener dominio propio sobre sus deseos y sus impulsos. A su vez, debe ser una persona que no quiera usar a la iglesia para sus propios fines, especialmente en lo que tiene que ver con el dinero. Recordemos que los diáconos, una de sus funciones era administrar los recursos de la iglesia para servir a la iglesia. Tienen que ser personas confiables y honestas y con el manejo del dinero, y que no quieran lucrar con la fe, ni que quieran sustraer dinero de la iglesia. Tienen que ser personas que no quieran, que realmente hagan un uso correcto, ordenado del dinero de la iglesia o de otros recursos de la iglesia, que no busque la ganancia deshonesta. Todo esto también habla de dominio propio, porque la tentación va a estar. La tentación va a estar. Satanás es muy vivo, es un desgraciado, y él va a tentar al diácono justamente con la vanagloria de la vida, con los deseos de los ojos, con los deseos de la carne, con la codicia. El diácono debe tener dominio propio, templanza y rectitud para ser un buen administrador, un administrador fiel de los recursos de la iglesia, para servir a la iglesia, no para lucrar con la fe ni aprovecharse de la iglesia, como a veces vemos lamentablemente que pasa en muchos otros lugares. Si me acompaña a 1 Corintios, capítulo 4, 1 Corintios capítulo 4, vamos a leer los versículos 1 y 2. Aquí el apóstol Pablo está defendiendo su apostolado, que es otro tipo de servicio, sería equivalente hoy al servicio de ancianos, de pastores, pero podemos extraer algunos principios que se aplican tranquilamente a los diáconos o a nosotros en la vida en general. Pero vamos a aplicarlo a los diáconos. Dice 1 Corintios 4, 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Los diáconos son servidores de Dios y servidores de la iglesia. Son administradores de la iglesia y se requiere que sean fieles, que sean íntegros en esa administración. Ahora, nuestra iglesia en particular, con esto de que tenemos ahora una cuenta bancaria, con mayor razón, o digamos con mayor control, se puede decir, tenemos como verificar eso, porque todo dinero que entra, después eso rendimos cuenta a, bueno, ya no se llama FIP, tiene otro nombre, ARCA. ¿Qué nombre? Ahora la iglesia rinde cuentas a ARCA. No pagamos impuestos, tenemos la exención, todo, pero igual hay que rendir cuentas. Entonces, hacemos lo mismo que hacemos siempre. En la tesorería, ahí los secretarios se encargan de todos los domingos registrar cuánto ingresó, cuánto egresó, de dónde, para qué salió, en qué se lo gastó. Lo registran todo, eso va a seguir, pero ese mismo registro se lo pasa también con alguno en otra planilla distinta que nos han pedido, pero es la misma información, se la pasa a un contador que lo presenta a ARCA. Es una manera de tener el control y poder chequear que no haya nada raro en la iglesia. Pero en realidad esto se prevé eligiendo correctamente a quienes van a ocupar ese cargo. Uno tiene que elegir sabiamente a quienes pone de administradores en la iglesia, a quienes pone de diáconos.
Entonces vemos que los diáconos deben tener un carácter que refleja a Cristo, con una vida que practica las enseñanzas de Cristo. Deben ser honestos, dignos, deben tener templanza, porque los diáconos son siervos que muchos van a estar observando en la iglesia y deben reflejar a Cristo en sus vidas. En realidad todos los cristianos debemos reflejar a Cristo en nuestras vidas, pero los que están en estos oficios, ancianos o diáconos, hoy hablando específicamente de diáconos, son los más visibles, los más expuestos. Con mayor razón deben esforzarse por reflejar a Cristo, porque son un modelo para la iglesia y un testimonio para el mundo. Pasamos entonces ahora al versículo 9, que se nos habla de la sana doctrina. ¿Qué lugar tiene la sana doctrina en los diáconos? Nos dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Ahora, los diáconos no son maestros de la palabra, eso es tarea de los ancianos. Los ancianos se encargan del ministerio de la palabra y la oración. Los ancianos son los que se encargan de servir la palabra, ya sea a través de la predicación expositiva, el discipulado o la consejería bíblica. Esos son, digamos, las tres patas del ministerio de la palabra. Y esa es tarea de los ancianos. ¿Por qué entonces se nos dice que los diáconos deben también guardar la fe con limpia conciencia? ¿Qué lugar tiene la sana doctrina en el diaconado? Pues bien, se nos pide que los diáconos sean, o los candidatos al diaconado, sean conocedores de las doctrinas esenciales de la Biblia, porque deben estar firmes en la fe. Deben tener madurez espiritual para que así su servicio, su diaconado, esté fundamentado en la verdad. Justamente Pablo le dice a Timoteo: te dejé en Éfeso para contrarrestar a los falsos maestros, para que cuides a la iglesia. Cuida de la sana doctrina, cuida de ti mismo y entonces vas a cuidar de la iglesia. Y le da indicaciones sobre cómo deben ser los oficiales de la iglesia, los ancianos y los diáconos. Deben ser personas que estén firmes en la sana doctrina, firmes en las enseñanzas de la Escritura, firmes en la fe, que crezcan profundamente arraigados a Cristo, para que todo lo que ellos hagan se fundamente en la palabra de Dios. ¿Cómo van a tener carácter cristiano si no conocen bien a Cristo y sus enseñanzas? ¿Cómo van a vivir cristianamente si no conocen bien las enseñanzas de Cristo, si no conocen bien las Escrituras? Muchas veces en las iglesias que no son sanas, que no son bíblicas, que se desvían de la verdad, vemos que todo comienza con líderes que han cometido el error de desviarse de la verdad. La iglesia quizás ha elegido a alguien para un cargo, sea anciano o diácono, alguien que no tenía esa firmeza en las Escrituras, que no conocía bien las Escrituras. Y fue solo cuestión de tiempo para que esa persona desvíe al resto de la iglesia, porque su servicio también es un liderazgo en la iglesia. Guían a la iglesia. Pero si su vida y su enseñanza, sus palabras son indebidas, son contrarias a las Escrituras, la iglesia pronto se desvía. Esto es especialmente cierto para los ancianos, que son los encargados de enseñar la palabra, pero los diáconos sirven a la iglesia. Y a veces, si ellos no entienden bien lo que Dios establece en el diaconado, en la Biblia, pronto su servicio empieza a estropear la vida de la iglesia. A veces pasa que a los diáconos se confunde la tarea del diácono con la tarea del anciano. Y a veces los diáconos cumplen tareas de gobierno de la iglesia que corresponden exclusivamente a los ancianos de la iglesia, a los pastores. Bueno, ya ahí vemos un desorden. Entonces los diáconos de pronto empiezan a tomar decisiones que no les corresponde a ellos, sino a los pastores. Por eso es importante que los diáconos conozcan bien cuáles son sus deberes según la Biblia. Pero para eso deben ser personas maduras en la fe, conocedores de las doctrinas esenciales. De hecho, vemos un ejemplo en los primeros 7 diáconos sobre los cuales leímos el domingo pasado. En el caso de Esteban, se decía que además de ser un hombre lleno del Espíritu Santo y de sabiduría y de buen testimonio, también era un hombre lleno de fe. Es decir, una persona muy madura en la fe. Y además de diácono, fue un evangelista.
predicó el Evangelio a muchas personas. Muchos se convirtieron por esa predicación del Evangelio. Incluso después de su muerte, su testimonio impactó en uno de los que estuvo consintiendo en su muerte, el apóstol Pablo. Vemos cómo el apóstol Pablo fue fruto de la predicación de Esteban, este diácono y evangelista. Ahora, Esteban no habría tenido ninguno de esos efectos en la vida de otras personas o de Pablo, porque si no hubiese sido alguien conocedor de las Escrituras, alguien conocedor de la sana doctrina. Cuando estuvo en el juicio, donde finalmente lo condenan, sus jueces se asombraban de que él conocía muy bien las Escrituras y los paseaba por la Biblia, los daba vuelta como una media, probándoles que Jesús era el Cristo, el Mesías esperado, y que todo lo que habían vivido con Jesús, su muerte, su resurrección, todo era algo ya anunciado en las Escrituras en el Antiguo Pacto. Esteban era un hombre muy conocedor de las doctrinas esenciales de la Biblia y estaba firme en el Evangelio, en las enseñanzas de las Escrituras, en la sana doctrina. En el caso de él era un evangelista, él predicaba el Evangelio. Pero los otros diáconos, la mayoría no eran evangelistas, aunque en su vida dieron testimonio de Cristo. Podían enseñar correctamente el Evangelio a otros que les preguntaran, o a quienes ellos tuvieran la posibilidad de dar testimonio. Y de hecho murieron como mártires, como testigos del Evangelio, porque conocían bien la verdad de las Escrituras. Entonces es importante que los diáconos sean personas maduras en la fe, conocedoras de las doctrinas esenciales de la Biblia, personas que estén profundamente arraigadas a Cristo. Asimismo, el estar firmes en las Sagradas Escrituras, el estar firmemente arraigados a Cristo, les permite llevar un servicio íntegro. Una persona muy nueva en la fe, muy inmadura en la fe, todavía va a cometer muchos errores porque está aprendiendo. Todos estamos aprendiendo. Pero el nuevo, el recién convertido, tiene un mundo entero por cosas por aprender. Es más propenso a ceder ante las tentaciones. Si lo ponemos en el diaconado, muy rápido, todavía no está listo y puede que se sienta abrumado o incluso caiga en pecados muy graves, porque no es alguien maduro en la fe todavía. Por esa razón, el diácono, para poder servir fielmente al Señor, para poder servir fundamentado en la verdad, tiene que tener cierta madurez en el Señor. Vamos al versículo 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Los diáconos deben ser aprobados. ¿Aprobados por quién? Por la iglesia y por sus ancianos. Volviendo al ejemplo de Hechos, la iglesia era la que tenía que buscar a los futuros diáconos y presentarlo a los apóstoles. Y una vez aprobados, los apóstoles les imponían las manos al momento de la ordenación como diáconos. Es importante que los diáconos sean puestos a prueba antes de ser nombrados diáconos. Obviamente es difícil poner a prueba a alguien si no le das algunas responsabilidades. Entonces esos candidatos al diaconado, aunque todavía no han sido ordenados, se les deben asignar algunos deberes, algunas responsabilidades para ver cómo funcionan, cómo se desempeñan. Deben ser puestos a prueba. Si pasan esa prueba, entonces, si son hallados fieles, administradores fieles, como leímos antes en 1 Corintios, entonces pueden ejercer el diaconado. Se los puede ordenar a este servicio, a este oficio de la iglesia. Es decir, que deben pasar la prueba y ser hallados con buena reputación, ser hallados íntegros, irreprochables, es la palabra aquí. Irreprensible significa irreprochable. ¿Y qué es eso? Es básicamente que nadie pueda cuestionarte. Eso no quiere decir que seas perfecto, simplemente que llevas una vida tan íntegra que nadie te puede decir, bueno, pero vos decís una cosa, pero vos haces otra.
que nadie te pueda cuestionar, sino que digan, no, yo sé que sos de palabra, que lo decís, lo vivís, que si decís algo lo vas a cumplir, que sos alguien respetable, confiable, porque lo veo en tu vida. Sos intachable, sos irreprensible, sos irreprochable, porque sos íntegro. Debemos buscar esa clase de personas para el diaconado y por eso deben ser puestos a pruebas cuando se les asignan algunas responsabilidades de diácono antes de ser nombrado oficialmente en el diaconado. No se le dan todas las responsabilidades del diaconado, pero de a poquito algunas se les van dando para ponerlo a prueba. Si pasa, bien, puede ser ordenado y dedicarse de lleno al diaconado. Ahora, aquí juega un rol importante tanto los ancianos como la iglesia entera. Los ancianos, a través de su pastoreo, pueden ver bien de cerca y analizar la vida de estos candidatos al diaconado. Pero también es crucial, vital, el testimonio de la iglesia con respecto a estos candidatos al diaconado. Es la iglesia que tiene que decir, mira, vimos algo raro en este candidato al diaconado, o lo vemos bien, no tenemos nada en contra, la verdad que vemos una persona intachable. Es la iglesia la que tiene que analizar eso también. Porque puede pasar que a los ancianos se le pasen cosas, que haya algo que un anciano no haya visto, que no esté enterado de algún detalle, y la iglesia sí. La iglesia por ahí percibió algo, vio algo que le hizo ruido, que le pareció extraño. Entonces es muy importante el deber de la iglesia de observar también y contribuir informando a los ancianos de cómo ven el progreso de esta persona, de este candidato al diaconado. ¿Lo ven bien? ¿Ven que hay algo que no está funcionando? ¿Algo que les parece extraño? ¿Algo sospechoso? ¿Qué es lo que ven? Es muy importante que toda la iglesia esté observando en ese momento de poner a prueba a los diáconos. En cierta ocasión, en otra iglesia, esto fue con respecto a un anciano, pero fue más o menos el mismo proceso, ocurrió un asunto con ese anciano que lastimó mucho la iglesia. Después esa persona dejó de ser anciano de esa iglesia y algunos hermanos de la iglesia se acercaron tiempo después, un par de semanas después, a uno de los pastores y al principal de los pastores y le dijo, mira, vos sabés que yo noté algunas cosas raras en cierta ocasión, en otro ámbito, en mi trabajo, hablando con alguien, me enteré que lo conocía y yo estaba por decirle, conocé al pastor de mi iglesia. Pero antes que dijera eso, esa persona dijo, sí, es un estafador, es un hombre de doble A, o sea, un hipócrita. Menos mal que no dije que era pastor de mi iglesia, dijo este muchacho. Y después el pastor al que le estaba hablando le dijo, ¿por qué no me informaron de eso antes? Hubiese sido muy bueno. Dice, ¿cuándo pasó eso? En tal momento. Me lo hubieras dicho antes, estábamos a tiempo de no ponerlo como anciano. Me hubiera gustado saber eso antes. Es importante entonces que una iglesia informe a los ancianos y decir, che, pasó algo con este candidato al diaconado, hay algo raro, algo que me pareció extraño, sospechoso. Hay un periodo de prueba que es justamente para eso, para que veamos si estas personas tienen buena reputación y van a ser aprobadas o no. Y ahí es el deber que toda la iglesia en conjunto juega un rol muy importante, un papel crucial a la hora de poner a prueba a estos candidatos al diaconado. Busquemos personas que sean irreprochables. Versículo 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Este versículo es difícil de entenderlo, no hay mucho contexto acá. Básicamente se han dado dos interpretaciones. Por un lado, algunos dicen que se habla de diaconisas, por otro lado, otros dicen que se refiere a las esposas de los diáconos. Para entenderlo, creo que es muy importante ver todo lo que la Biblia enseña sobre el rol que las mujeres cumplen en la iglesia
Y así vamos a ver un poco cómo la iglesia ha aplicado este pasaje a lo largo de la historia. Lo cierto es que aparecen diaconisas en la Biblia y en la historia de la iglesia. Es decir, vemos que en el diaconado hay mujeres. En el caso de la Biblia solamente se nombra explícitamente una diaconisa. Puede que se nombren otras, porque se mencionan muchas mujeres que parecen haber cumplido un rol muy importante en la iglesia, pero solamente a una se la nombra explícitamente diaconisa. Y está en Romanos capítulo 16, versículos 1 y 2. Romanos 16, 1 y 2 dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Se nos habla de que ella ha servido ayudando a muchas personas. Justamente el diaconado consistía en ayudar a los necesitados de la iglesia. Y se nos dice que esta mujer Febe de Cencrea, de la iglesia en Cencrea, era diaconisa y había ayudado a muchos. Básicamente está describiendo el servicio. No solamente menciona el término diaconisa, sino que habla de su servicio ayudando a los necesitados de la iglesia, o incluso al apóstol Pablo. Lo curioso es que en realidad no hay otra referencia en la Biblia al respecto. Pero sí vemos que a lo largo de toda la Biblia la mujer cumple un rol. Pero siempre ese rol va dentro de un modelo, de un patrón, de un modelo que Dios estableció en el principio y que tiene al hombre como cabeza y a la mujer como ayuda idónea, y es el matrimonio. Luego ese modelo se replica en otros espacios, en el caso de la iglesia. Cuando se eligen diáconos en Hechos, se eligen varones. Pero después vemos que hay otras mujeres, sirviendo en la iglesia, aparece esta mujer nombrada diaconisa, Febe. Pero si observamos la historia de la iglesia, vemos que había una peculiaridad. Las diaconisas cumplían un rol de servir a los necesitados de la iglesia, pero más como asistentes de los diáconos varones. O sea, estaban supervisadas por los diáconos varones. A lo largo de la historia encontramos que estas diaconisas en la iglesia asistían a los pobres, a los enfermos y sobre todo a las mujeres, por ejemplo en los momentos del bautismo. O cuando un diácono tenía que asistir a ayudar a alguien, a un necesitado de la iglesia, y esa persona era mujer, iba acompañado de otra mujer que se encargaba de servir a esa mujer. Ese era el rol de la diaconisa, servir a las mujeres. A su vez, vemos que en la historia de la iglesia no se ordenaba oficialmente a las mujeres como diaconisas, aunque se les daban responsabilidades de diaconisas y se las conocía como diaconisas, pero no están ordenadas de la misma manera que los hombres. Y esto hay que entenderlo porque en algún momento de la historia era muy común que los que empezaban como diáconos en algún momento terminaran como ancianos de la iglesia. Y como los ancianos de la iglesia tienen que ser varones, se prefería que la ordenación de diáconos fuera exclusivamente varones, mientras que las mujeres podían servir como diaconisa y se les daba ese nombre, pero no se hacía una ordenación con imposición de manos, por ejemplo. Simplemente se les daba la tarea y todo el mundo sabía en la iglesia que era una diaconisa, pero a su vez estaba supervisada por un diácono varón. Más o menos por el siglo XIII empieza a desaparecer de a poco el diaconado de las mujeres en la iglesia. Y durante la Reforma hubo intentos de restituirlo. En el caso de las iglesias anabautistas hubo diaconisas, pero en las demás iglesias, sean las iglesias históricas, la luterana, la reformada, la presbiteriana, la anglicana o la bautista, no vemos diaconisas hasta que llegamos a 1800, 1900, después de
las primeras olas feministas. Entonces es muy importante tomar ese detalle a la hora de decir, bueno, ¿qué lugar van a tener las mujeres en la iglesia y por qué le damos ese lugar a las mujeres en la iglesia? ¿Nos basamos en las escrituras o nos basamos más bien en ideologías mundanas? Vemos en la Biblia que la mujer tiene un lugar muy importante. Dios establece que la mujer sea la ayuda idónea de su esposo. Es una ayuda idónea. No es una esclava, no es alguien que simplemente no tiene ningún rol. Tiene un rol, una función importante como ayuda idónea. Luego vemos que el pecado de Eva significó que el pecado arruinara la relación, esa relación de ayuda idónea. Y a su vez vemos cómo hubo muchos feminismos antiguos, podríamos decir, donde vemos en realidad el pecado queriendo arruinar el orden establecido por Dios. Pero luego llega Cristo, trae la redención y reivindica a la mujer. Y vemos en su ministerio a varias mujeres acompañándolo y sirviendo en el ministerio. No como maestras, no enseñando la palabra a los hombres, pero sí asistiendo en el ministerio a Jesús y a los apóstoles. Muchas de ellas son nombradas por nombre. La más conocida es María Magdalena, pero había otras más, un montón de Marías más, una tal Susana. Hay un montón de mujeres sirviendo, asistiendo tanto al Señor como a los apóstoles. Luego en el Nuevo Testamento, después de resucitado Cristo y ascendido a los cielos, vemos que en la iglesia aparecen muchas más mujeres. Priscila, muy conocida, Febe la diaconisa, se nos mencionan muchas más, todas sirviendo a la iglesia con fidelidad. Entonces vemos que la mujer tiene un lugar en el servicio de la iglesia, pero siempre respetando un orden. Ese orden aparece en 1 Timoteo, y no es casualidad que justo los falsos maestros a los que tenía que enfrentar Timoteo en Éfeso habían tenido muy buena llegada con las viudas. Es muy probable que estas viudas, algunas de ellas, fueran también diaconisas, pero que estos falsos maestros hayan querido darles un lugar que le correspondía más a estos diáconos que están ordenados con imposición de manos. ¿Por qué digo esto? Porque en otro lugar de 1 Timoteo encontramos ciertas instrucciones con respecto a las mujeres. Uno de ellos está en 1 Timoteo capítulo 2, en el versículo 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio, es decir, autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. No se dice que la mujer no tenga ninguna función en la iglesia, simplemente que no tenga una función de autoridad sobre la iglesia. Y ahí es donde está la clave. Se sigue el mismo patrón del matrimonio, la mujer como ayuda idónea del esposo, y en este caso la diaconisa como una colaboradora de los diáconos, pero los que están a cargo en ese servicio supervisando son los diáconos varones. Esa sería una forma de entender entonces este pasaje. También si vamos a, por ejemplo, ahí mismo en 1 Timoteo capítulo 3, pero en el versículo 5, donde se nos habla de los ancianos, se nos dice que los ancianos, varones, deben saber gobernar bien su casa, pues el que no gobierna su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El rol de autoridad se le da al hombre en la iglesia. Así como él debe ser una autoridad fiel en su casa, debe saber guiar a su familia, entonces puede gobernar bien en la iglesia. Pero ese rol le corresponde al hombre. Y esa idea se repite más adelante en el versículo 12 cuando se nos habla de los diáconos, que sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Entonces vemos que se repite este patrón a lo largo de las Escrituras, y acá en Timoteo está muy presente, se repite mucho. Entonces, ¿cómo podemos entender este versículo 11? Si se refiere a diaconisas, debemos entender que no son diaconisas ordenadas de la misma manera que los diáconos, con esa autoridad, porque esa autoridad corresponde a los varones.
Pero eso no significa que la mujer en la iglesia no tenga un lugar. Lo vemos en la Biblia, a las mujeres sirviendo activamente desde el Evangelio, sirviendo a Cristo y a los apóstoles, pero también lo vemos en Hechos y en las epístolas. Y tenemos este caso nombrado explícitamente de Febe, la diaconisa de la iglesia en Cencrea. Entonces, simplemente saber qué lugar darle a la mujer en la iglesia. No debe ser un rol de autoridad, porque eso le corresponde al hombre según lo establecido por Dios, pero sí hay que darle lugar en el servicio a la mujer. Otra manera de entenderlo es que se refiera a las esposas de los diáconos. Hay una razón para ello, que en griego no existe la palabra diaconisa, como en castellano. Tenemos diácono y diaconisa. Bueno, en griego no existe la palabra diaconisa, no existe el femenino. ¿Cómo hacían entonces los griegos para hablar de diaconisa? Decían mujer diácono. Y acá se habla de las mujeres, que es una palabra que se puede traducir como las mujeres, como está acá traducido, o bien como las esposas. Se le puede traducir de las dos formas. Como no hay mucho contexto, realmente no se puede decir a ciencia cierta si está hablando de las esposas de los diáconos o si está hablando de mujeres de la iglesia que van a servir como diáconos. No hay contexto para ello. Pero el resto del contexto bíblico y de la historia de la iglesia nos permite entender que puede ser que hable de diaconisas. Pero en el caso que se refiera a las esposas de los diáconos, por el hecho de que simplemente dice las mujeres y no las mujeres diáconos, es más probable que se refiera a las esposas de los diáconos. Si así, podemos unirlo a lo que dice los versículos 12 y 13, que tiene que ver con que el candidato al diaconado debe contar con un buen testimonio familiar. Y podemos entonces leerlo junto con el siguiente y último punto, que es este del buen testimonio. Las mujeres así sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. Es importante que el diácono cuente con el apoyo de su familia. Imagínense que la iglesia elige para el diaconado a una persona, pero la familia no lo apoya, o su esposa particularmente no lo apoya. Va a ser muy difícil, prácticamente imposible para ese diácono poder ejercer su labor si no tiene el apoyo de su familia. Asimismo, si buscamos personas íntegras para el diaconado, pero tenemos un candidato al diaconado que sabemos que en su casa no es buen esposo o no es buen padre, tenemos ahí una razón más que suficiente para no darle el diaconado, para no ordenarlo al diaconado. Entonces, debe contar con un buen testimonio familiar. Y es muy importante entonces, al momento de observar, y en el momento de prueba del candidato al diaconado, observar qué dice la familia al respecto de este hombre sobre su vida en la casa. ¿Es buen esposo? ¿Es buen padre? ¿Guía a sus hijos en la fe? ¿Guía a su esposa en la fe? En el retiro hablamos del culto familiar. En su casa lleva adelante el culto familiar, le enseña las escrituras a su familia. ¿Es un hombre temeroso de Dios en la casa también o solamente en la iglesia los domingos? Es un hombre con buenas intenciones, pero toma malas decisiones como cabeza de hogar, como esposo, como padre, como alguien encargado de los asuntos de su casa. Es prudente. Todo eso nos lo puede decir la familia. Sí, en casa es íntegro. En casa es igual que como lo ven en la iglesia. Es importante entonces que cuente con un buen testimonio familiar. Porque no olvidemos que la familia es el primer ministerio de todos nosotros. Ya sean ancianos, diáconos o cualquier hermano en la iglesia, la familia es el primer ministerio que tenemos. Y es importante que el diácono no descuide su familia, que es su primer ministerio, o el candidato a diácono en este caso.
Por último, pensemos en algunas aplicaciones que se derivan de esto que hemos visto hoy. Si debemos buscar candidatos que cumplan con estos requisitos, que son una vara alta, requisitos que Dios ha puesto, que Cristo, el Señor de la Iglesia, ha establecido, y que su Espíritu Santo nos guía a través de su palabra para buscar personas con esos requisitos. Necesitamos tiempo para observar. No se puede nombrar a alguien con rapidez. Necesitamos tiempo para poder poner a prueba ese candidato y observar si realmente cumple con estos requisitos, si realmente es apto para el diaconado. También, en el caso nuestro como iglesia, lo que debemos buscar ahora es diáconos varones. Más allá de que en la Biblia encontramos el caso de la diaconisa, lo que necesitamos son diáconos varones. Ese es el patrón que vemos principalmente, porque justamente el diaconado tiene que ver con una posición de autoridad y la idea es ordenar a alguien. Esa ordenación tiene que ser solamente para un varón porque va a tener una posición de autoridad. Si bien el diácono no es un gobernante de la iglesia, no es un anciano, no es un pastor, pero va a estar como líder de algunos ministerios. Entonces va a tener una posición de autoridad. Por ende, lo que debemos buscar nosotros como iglesia en Saldan es diáconos varones. Y asimismo, cuando buscamos diáconos, estemos conscientes de que estamos buscando diáconos y buscar en esa persona los requisitos que la Biblia establece para los diáconos. Busquemos diáconos, no pastores. ¿A qué me refiero? Puede pasar que vemos una persona y decimos, es alguien muy servicial, es maduro en la fe, y además enseña muy bien la palabra de Dios. Y tiene un llamado pastoral, pero lo voy a poner como diácono, para ponerlo a prueba primero. A ver, si está buscando diáconos, pone diáconos. Si está buscando pastores, elegí pastores, que cumplan con los requisitos para los pastores, para los ancianos. No pongas en el ministerio de diaconado a alguien que tiene un llamado pastoral. Ni pongas en el pastorado a alguien que tiene los requisitos para diácono. Cada cosa tiene un lugar, unos requisitos específicos. Por ahí se repiten los requisitos para ancianos con los diáconos. Algunos se repiten. Pero vamos a buscar, si buscamos diáconos, busquemos candidato al diaconado. Si vemos a alguien que más bien está para el pastorado, lo ponemos como candidato para el pastorado. Porque Dios lo quiere ahí, no en el diaconado. Sería desaprovechar a un hermano, sería un poco ir en contra del llamado de Dios también, si lo ponemos en un lugar distinto al que Dios quiere. En algunas iglesias tienen la costumbre de, cuando ven a alguien que podría ser un futuro pastor, primero lo ponen como diácono y después lo ascienden a pastor. Hay que entender que el diaconado no es un escalón previo al pastorado, es un oficio totalmente distinto, no es un oficio de gobierno. El pastorado es un oficio de gobierno de la iglesia. El diaconado es más un servicio de las necesidades físicas de la iglesia. Son dos tareas totalmente distintas. Sería como que, no sé, nombre para administrar un banco a una persona que tiene aptitudes para seguridad del banco. No va a administrar bien las cosas. ¿Para qué lo pongo de seguridad? Y si tiene aptitudes para administrar, ¿para qué lo pongo en la seguridad? Si me sirve para otra cosa. No somos romanistas, no somos la iglesia de Roma. En la iglesia de Roma el diaconado es un cargo sacerdotal y después a esos se los puede nombrar como sacerdote, cura párroco, digamos, al diácono. Puede ascender, pero porque es otro sistema el de la iglesia de Roma. Ahora nosotros no somos romanistas, tenemos otro sistema.
entendemos la Biblia de otra manera y entendemos que el diaconado es una cosa y el pastorado es otra. Entonces, si buscamos diáconos, busquemos candidatos al diaconado. Y si en esa búsqueda vemos que alguien es apto para el pastorado, lo propongamos para el pastorado. No pongamos a nadie en un lugar que Dios no quiera. Asimismo, busquemos en estos candidatos al diaconado los requisitos que el Espíritu Santo ha establecido. ¿Es carismático? ¿Es muy sociable? ¿Se lleva bien con la gente? ¿Llega con la gente? ¿Es buen administrador? Ok, está bueno, pero eso no lo hace candidato perfecto para el diaconado. Son los requisitos que Dios, el Espíritu Santo, ha establecido acá. Que tenga un carácter cristiano, que tenga una vida cristiana, que esté firme en la sana doctrina. Debemos buscar esos requisitos, los requisitos espirituales que Dios estableció en su palabra. Ahora, es un buen administrador y pienso que puede ser un buen diácono a cargo de la tesorería de la iglesia o para administrar el dinero y otros recursos de la iglesia para ayudar a los necesitados en la iglesia. Suma, es bueno, pero no es suficiente. Tiene que tener carácter cristiano, tiene que reflejar a Cristo en toda su vida. Busquemos que cumpla con los requisitos que Dios ha establecido. Como mencioné antes, a veces en algunas iglesias se confunden un poco los deberes de los diáconos y a veces los diáconos, a ellos se les asignan tareas que en realidad corresponden a los pastores. Y a veces pasa que a los pastores se les asignan tareas que en realidad corresponden a los diáconos. Como vimos en Hechos el domingo pasado, los apóstoles al principio estaban administrando los recursos para las necesidades de la iglesia, pero llegó un momento donde se dieron cuenta que eso estropeaba su ministerio y dijeron, no, nosotros debemos dedicarnos de lleno a enseñar la palabra y a la oración. Los diáconos se encargarán de la administración, de la tesorería y todo eso, de servir las mesas. No es bueno que bíblicamente hablando, no es bueno que los pastores sean también los tesoreros. Eso es deber de los diáconos. En toda iglesia sana, los pastores se encargan del ministerio de la palabra. Predicar, discipular, aconsejar, orar. Y los diáconos se encargan de las cuestiones materiales de la iglesia. Contar las ofrendas, pagar los impuestos que haya que pagar, los servicios, el alquiler, administrar los recursos que hay para ayudar a tal hermano necesitado en la iglesia. Todo, recaudar eso, dárselo, todo eso es tarea de los diáconos, ellos deben administrar eso. Los ancianos supervisan eso, pero es deber de los diáconos estar ahí administrando eso. Entonces debemos saber dividir bien las tareas pastorales y las tareas de los diáconos. Los ancianos deben dedicarse más al ministerio de la palabra, de oración y a gobernar la iglesia, guiarla según la palabra de Dios. Los diáconos al servicio de las cuestiones materiales de la iglesia. Por otro lado, como había mencionado antes, es importante que los diáconos cuenten con el apoyo familiar. Es importante que toda la familia esté de acuerdo cuando alguien es nombrado como posible candidato al diaconado, que la familia esté de acuerdo y lo apoye. No que le ponga trabas en la tarea. Porque para el diácono va a implicar nuevas responsabilidades en la iglesia. Que ya tiene otras responsabilidades esa persona, seguramente su trabajo, sus deberes para la familia. Pero al sumarse a un servicio en la iglesia formalmente establecido, implica nuevas responsabilidades. Y va a implicar ordenarse de una manera determinada en casa y necesita del apoyo de la familia. Es importante que la esposa, los hijos apoyen a quienes son candidatos al diaconado. Y por último, es una redundancia quizás, pero la iglesia debe buscar justamente personas que están fundamentadas en la verdad, firmes en la sana doctrina. Eso implica que la iglesia debe buscar creyentes para el diaconado. Es una obviedad, pero a veces es necesario decirlo.
El diácono es un siervo que en su servicio está imitando a Cristo, que es el siervo sufriente. Para ejercer bien ese diácono tiene que conocer bien a su Señor, que es el siervo sufriente. El diácono debe conocer bien a Cristo. A esto me lleva a hablar de otra cuestión. Tal vez no sos candidato al diaconado, tal vez ni te interesa el diaconado, o tal vez sí. Pero hay una pregunta fundamental. Antes de pensar en servir a la iglesia, debes pensar si conoces al siervo sufriente. ¿Conoces a Cristo? Cristo dio su vida por nosotros, siendo que nosotros somos pecadores, que somos enemigos de Dios a causa de nuestros pecados. Nosotros fuimos en pos de nuestra inclinación al mal, desobedecimos a Dios, nos hemos rebelado contra Él. Dios tiene todo el derecho a condenarnos, pero nos amó, se compadeció de nosotros, nos amó y envió a su Hijo. Ahora, Cristo es Dios, pero siendo Dios, siendo eterno, siendo Rey, se hizo hombre, llevó una vida de siervo. No vino como un rey glorioso con su ejército a mandar, vino como un siervo sufriente. Y vino a morir en una cruz. Pero porque cumplió fielmente con la palabra de Dios. Como es Dios, podía obedecer su propia palabra perfectamente. Nunca pecó. Así que la muerte, que es la paga del pecado, nunca tuvo dominio sobre él. No pudo retenerlo la muerte. Y él resucitó. Y ahora sí, ascendió como rey. El siervo ahora es rey. Ese es el Dios que adoramos, el Dios al que servimos, el Dios al que un diácono sirve. Entonces, ¿conoces a ese Dios? ¿Realmente has experimentado la salvación de Dios? ¿Puedes decir que Dios te salvó de tu pecado? ¿Que te rescató de la esclavitud del pecado que habías elegido, que amabas y que te dominaba? ¿Puedes decir que estabas muerto en pecado, pero gracias a Cristo resucitaste una nueva vida en Él? ¿Que ya no sos esclavo del pecado, que ahora sos un hijo de Dios? ¿Que vivís para Él? Antes de pensar en servir a Dios en la iglesia, debes pensar si has nacido de nuevo, si te has arrepentido de tus pecados, si has creído a Jesucristo, si Dios te ha salvado. Hasta entonces, hasta que no hayas nacido de nuevo, ninguno de estos requisitos están presentes en tu vida para servir a Dios y a su pueblo. Más importante que buscar servir en la iglesia es que pensemos cómo estamos en nuestra relación con Dios. Podemos decir, como los apóstoles, que somos siervos de Cristo. ¿Podemos decir que Cristo es nuestro Señor y Salvador? Si no podemos decir eso, debemos preocuparnos por que hay algo más importante, algo que es prioritario, que debemos procurar antes, que es buscar el perdón de Dios. Y eso Él nos lo da gratuitamente a través de Cristo, pero debemos arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle perdón al Señor. Y poner toda nuestra esperanza, confianza y fe en Jesucristo. No buscar méritos en mí. Señor, mira, yo tengo estas habilidades, ¿puedo servir en tu iglesia? No. Señor, soy re bueno, no hice las cosas tan mal. Busco no hacerle daño a la gente. No soy perfecto, pero trato no de arruinar la vida a nadie. No. Sos pecador. Justamente, no sos perfecto. Eso es una declaración de culpabilidad en realidad, no una excusa. Estás diciendo que sos pecador. Asumilo. Arrepentite de tu pecado y pedile perdón a Cristo. Pedile a Cristo que te salve. Eso es prioridad. Él se hizo siervo para darnos vida en Él. Ese es el inicio de todo. Y solo si estás en Cristo podés
ejercer un ministerio en la iglesia. Es necesario que los diáconos guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Pero es necesario entonces que primero sean salvos. Busca primero la salvación en Jesús. Oremos. Señor nuestro y Dios nuestro, te damos gracias porque no nos dejaste librados de nuestra propia opinión para buscar siervos en la iglesia, sino que nos indicaste por medio de tu palabra, de tu Espíritu Santo que inspiró tu palabra, qué requisito debemos buscar entre los hermanos de la iglesia para tener personas idóneas para el servicio. Señor, guíanos como iglesia a buscar personas que cumplan con estos requisitos. Y en verdad, todo cristiano debe también tener estas cualidades, porque todos debemos buscar reflejar a Cristo en nuestras vidas, ser honestos, sin doblez, con dominio propio. Señor, todos nosotros debemos buscar una vida en santidad. Obra en nuestros corazones para que vivamos de esa manera, de una forma que te dé gloria, que amo en santidad, en rectitud, en integridad, que seamos irreprochables. Y guíanos para buscar y encontrar las personas adecuadas para el diaconado. Más allá de las habilidades que cada uno tenga, que cumplan fundamentalmente con los requisitos que tú buscas, que tú ordenas en tu palabra para este ministerio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.